Hola chicos, ¿cómo están? Sí, gracias, Juliana. ¿Se me escucha bien? ¿Se ve bien también? Ya, excelente. Entonces, buenas noches chicos. Mi nombre es el doctor Carlos Cabrera y hoy vamos a ver el tema de diabetes mellitus. Voy a tratar de ser lo más específico posible. Sé que todos esperan que haga una típica charla, ¿no? De clasificarlo, los menciono, los criterios que siempre se conocen, pero quizás vayamos un poquito más allá, ¿les parece? Entonces, vamos a hablar un poquito de diabetes, ¿ok? Uy, se apagó mi micro. Ya. Para empezar, principalmente me he guiado de la guía del ADA, ¿ok? 2025 y algunos dos papers de UpToDate, ¿ok? Eso es lo principal. Pero vamos a hablar un poquito de diabetes siendo más específicos. Siempre para abordar cualquier tipo de patología hay que saber definirla. Entonces, ¿cómo podemos definir exactamente una diabetes, no? Es un trastorno metabólico, ¿ok? Caracterizado por hiperglucemia. Hasta acá yo les he dicho lo fundamental de diabetes. A ver, que si se quieren olvidar cualquier otro concepto puede pasar. Pero lo que nunca se pueden olvidar es hasta acá de lo que les he mencionado, hasta donde va la charla. Entonces, estamos hablando de un trastorno metabólico caracterizado por hiperglicemia. Los mecanismos, varios, bastantes, pero de lo que principalmente tengo que hablarles es que no se está utilizando la glucosa, ya sea porque o no hay suficiente insulina o hay una sobreproducción de una gluconeogénesis, una glucogenólisis que es inapropiada. Hay otras definiciones, por ejemplo, algunos lo definen como grupo de enfermedades metabólicas caracterizados por hiperglicemia, o otra vez hiperglicemia, debido a un déficit relativo, un déficit absoluto de insulina, ¿no? O a una resistencia periférica de su acción. Entonces, es una definición en la cual todo se basa en la hiperglicemia. Entonces, ¿cómo funciona esto? Miren, dentro de lo que es la patofisiología, ¿no? Tenemos que hay diferentes tipos, tipo 1, tipo 2. Unos se caracterizan porque es una patología autoinmune, otros porque hay una resistencia a la insulina, otros porque de alguna forma se dañó el páncreas, que es quien produce la insulina. ¿Ok? Entonces, ni qué hablar. ¿Qué es lo que va a generar esto? Si no tenemos insulina en el cuerpo, la insulina tiene mucho receptor a nivel de bastantes células, porque ellas van a utilizar glucosa. Entonces, cuando hay un problema, una alteración, ¿qué va a ocurrir? No se puede utilizar la glucosa, ya sea porque se alteró algunos transportadores, sobre todo el más importante, chicos, relacionado con la insulina es el GLUT4, ¿ya? GLUT4 es, incluso creo que es una pregunta de básicas, es una pregunta de, de modelo académico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, piensen, si no tienes glucosa, ¿ok? Entre comillas, no puedes usar la glucosa, tu cuerpo cree que no tienes glucosa, ¿me entiendes? O sea, las células internamente no pueden utilizar la glucosa, entonces el cuerpo cree que no tienes glucosa. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a generar más glucosa en sangre. Pero así tú le metas chorrocientos, le hagas una gelatina, un dulce, tu sangre llena de glucosa, no lo puedes utilizar. Ese es el problema. ¿Me entienden? Ese es el problema. Entonces, el cuerpo, al creer esto, pues va a seguir generando glucosa. ¿Qué es lo que va a generar? Va a hacer lipólisis, porque si no tienes glucosa, o sea, no tienes de dónde sacar más glucosa, lo vas a utilizar de otras partes de tu cuerpo, ya sea ácidos grasos, ya sea lípidos, ya sea proteínas, ¿no? Entonces, si usas lípidos, haces lipólisis, aumentan los ácidos grasos libres, ¿no? El glicerol, eso genera una oxidación de ácidos grasos, se forma acetil-CoA, el acetil-CoA luego se transforma en cuerpos cetónicos, ¿ok? Eso es parte de bioquímica. Y si hay muchos cuerpos cetónicos, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Puede generar una cetoacidosis diabética porque hay una alteración del pH, etc. A nivel renal pasan a nivel renal y pasan a la orina, entonces se forma cetonuria, ¿ok? ¿Y qué pasa con las proteínas? Las proteínas también se utilizan porque quieren generar más glucosa. Esas se degradan aminoácidos, generan lactato, ¿no? Y todo esto es substrato para que se forme más glucosa. A nivel hepático, eso va a ser la gluconeogénesis, ¿no? Producción de glucosa a partir de algo que no era glucosa, así de simple. No me importa si es proteína, no me importa si es lípido, pues genera glucosa. Y aparte, el glucógeno que almacenaba el hígado lo va a degradar para generar más glucosa. ¿Ven? O sea, todo se basa en que va a haber mucha glucosa en el cuerpo. Entonces, entendiendo la fisiopatología, entiendes la definición de que es un trastorno metabólico caracterizado por hiperglicemia. Este trastorno metabólico con alta glucosa va a generar cambios a nivel de los exámenes de sangre que le tomamos a un paciente.
ya sea que le tomas una muestra al azar de glucosa, ya sea que le sacas una muestra en ayunas de glucosa, una prueba de tolerancia oral, cualquiera de esos aumenta. Pero ¿qué pasa? La glucosa en exceso va a generar unos productos que son malos, que son la glicación, ¿ok? De la hemoglobina. La glicación de la hemoglobina, sobre todo la A1C, va a funcionar también como un marcador de cronicidad de una hiperglicemia. O sea, estamos hablando de hiperglicemia crónica. A ver, que si tú sacas un examen de sangre en el momento, tú estás viendo glucosa que ha cambiado de forma aguda. Pero si tú quisieras saber si es que el paciente ha tenido una hiperglicemia crónica, esta es la prueba que deberías tomar, una hemoglobina de tipo A1C. Entonces, obviamente, si hay algún cambio, el paciente te quiere engañar, quiere comer menos el día anterior, hace ayuno más prolongado, etcétera, no hay cambio agudo que pueda modificar el cambio de hemoglobina A1C. Pero sí hay patologías que pueden alterar ese A1C, que ya lo vamos a ver. Entonces, posteriormente, pues también va a afectar, se generan, esto se conoce en bioquímica como productos finales de la glicación, que son productos tóxicos, sobre todo para el riñón, y generan una nefropatía diabética. Y recuerden, si es que hay mucha glucosa que luego se filtra por el riñón y pasa a la orina, ¿cuál es el umbral renal de la glucosa? Aproximadamente 180 miligramos de decilitro, ¿no? Porque pasado eso se genera glucosuria. Bien, entonces como la ponencia es de diagnóstico y es de clasificación, vamos a hablar rápidamente del diagnóstico. Si ustedes les preguntan, chicos, ¿cómo diagnosticamos una diabetes? Lo primero que tienen que pensar es las pruebas que tienen para diagnosticar la diabetes. Y ahí es importante, ¿no? Definir cuáles son las 4 pruebas que tenemos para diagnosticar diabetes. La primera, glucosa plasmática en ayunas. Le estoy señalando más o menos por acá. Glucosa plasmática en ayunas. Perdón, acá está. La segunda, glucosa a las 2 horas poscarga oral, que es prácticamente la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y la hemoglobina A1C. Hay una cuarta, ¿ok? Que es la glucosa aleatoria, es decir, una glucosa que yo lo puedo tomar en cualquier momento, pero ¿por qué está de esta manera? ¿Por qué es diferente a las demás? Te voy a explicar. De estas 4, tú siempre vas a tener un paciente diabético que es un paciente sintomático. Recuerden, ¿qué es un paciente diabetes sintomático? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que recuerda por ahí? No sé. Sheila, Lixet, Jesús, Paola, Coral, ¿no? Entonces, un paciente que es sintomático es aquel que manifiesta la clínica clásica de diabetes: polidipsia, poliuria, polifagia, ¿verdad? Junto con sus otros síntomas de resistencia a la glucosa. Resistencia periférica, como la acantosis nigricans, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esa simpatía lo hace sintomático. Pero muchos casos son asintomáticos. Entonces, si tienes el caso de un paciente asintomático, el caso de un paciente sintomático con síntomas, utilizas la glucosa al azar. Esa la tomas en cualquier momento del día, pero siempre y cuando haya síntomas clásicos, que son los que ya te escribí, o haya una crisis hiperglicémica. ¿Qué es crisis hiperglicémica? Cualquiera de estas dos manifestaciones: cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar. Cualquiera de esas dos es un estado de crisis hiperglicémica. Entonces, no basta con tener la clínica, necesitas por lo menos una glucosa al azar y con eso es suficiente. ¿Qué pasa si el paciente es asintomático? O sea, no tiene nada de sintomatología, pero yo sospecho, digo, puede ser, ¿no? Digamos, ¿no? Por así decirlo. Tengo las demás pruebas: la en ayunas, la post carga oral y la hemoglobina A1C. ¿Cuáles son los valores de corte de cada una de ellas? Mira, la primera, ¿ok? La primera es la glucosa en ayunas. Ay, permíteme. La glucosa en ayunas. ¿Cuál es el punto de corte? 126. Y ahora yo les pregunto, ¿cuánto es el tiempo para considerar ayuno? Para el HADA es 8 horas. Entonces, mira, yo sé que por lo menos más de 100 debe ser ese punto de corte. Y para llegar a 8 horas, sumas 2 más 6. Entonces, mira, más de 126 miligramos por decilitro es el valor de corte para glucosa plasmática en ayunas. Listo, se acabó. ¿Qué pasa con la carga oral?
que es a las 2 horas post carga oral de glucosa. El valor es 200 miligramos por decilitro, punto de corte para diabetes. Si es 2 horas, simplemente te acuerdas del valor 200, ¿verdad? No es tan difícil. Entonces, 200. ¿Con qué lo haces? Con 75 gramos de glucosa anhidra, ¿ok? Que se disuelve en agua, ¿no? Si gusto lo agrando un poquito más para que se pueda apreciar mejor de repente. ¿Ya? Entonces, estamos acá. Y el punto de corte para el A1C, ¿ok? Que es la hemoglobina glicosilada, es de 6.5. Ya, ahí sí, invéntate tu mnemotecnia, tú. No puedo chambear por todos. Entonces, 6.5 no es tan difícil, ¿no? Es un valor, es un punto de corte para decir más de esto es diabetes. Ahora, cada uno de estos valores, si te das cuenta, es mayor o igual. O sea, por eso yo lo recuerdo, ¿no? Porque tiene que ser mayor o igual. Tomo ese punto de valor. ¿Ok? Eso es lo que quiero que aprendas. ¿Qué pasa con la glicemia al azar? La glicemia al azar es muy parecida al punto de corte de la postcarga oral, ¿no? Que es de 200 miligramos. Entonces, recuerda, al azar, siempre y cuando tenga sintomatología clásica o una crisis hiperglicémica. Entonces, ahí tienes los 4 tipos, ¿ya? Pero esto no es suficiente, muchachos. Para que tú diagnostiques una diabetes, tienes que tener una confirmación diagnóstica. ¿Cómo así? La confirmación diagnóstica para el paciente sintomático ya te lo expliqué como 4 veces. Síntomas clásicos o la hiperglicemia, más la glucosa más de 200 miligramos de decilitro. Y en el asintomático es la vaina. Como es asintomático, no basta con que te salga un resultado alterado, necesitas por lo menos 2. Por lo menos 2. O sea, si quiero que algo te lleves del diagnóstico, es que para un paciente asintomático necesitas por lo menos 2 pruebas alteradas para diagnosticar diabetes. ¿Listo? Mira, entonces, son 2 resultados anormales y tú me puedes preguntar, Doc, ¿y tengo que sacar la sangre al mismo tiempo o puede ser en momentos diferentes? No me importa. Solo me importa que 2 estén alterados. O sea, puede ser que los saques en el mismo momento o los saques en momentos diferentes. Si lo sacas en momentos diferentes, puedes utilizar o la misma prueba diagnóstica de las otras 3 que te describí, o puedes usar otra diferente. No me incomoda, no me molesta, no te voy a paltear. Normal. Entonces, ese es el tema, pues, ¿no? Que son 2 resultados anormales. No me importa si haces uno con una prueba, otro con otra prueba, si lo haces al mismo tiempo o lo haces en 2 momentos distintos, normal, ¿ya? Entonces, basta con que salgan alteradas para que te dé el diagnóstico. Y nunca va a faltar uno, así digamos que estamos en la clase, ¿no? Y sale el más castroso de esta clase y te dice, oye, ¿y si sale discordante? No. Entonces, si sale discordante, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Si sale discordante es porque una salió con el umbral más allá del diagnóstico, es decir, una sí sale alterada y la otra sale normal. La alterada la vuelves a tomar, ¿ok? La vuelves a tomar, listo, se acabó. Obviamente, si esa la vuelves a tomar y sale alterada de nuevo, diagnosticaste, y si no, pues no. ¿Hasta ahí todo claro, muchachos? ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Juliana se entendió? Chicos. ¿Sí, no? ¿O alguien tiene alguna duda? Creo que no. Ya. Ahora, todo esto se basa en pacientes, excelente, en pacientes no gestantes, ¿ya? Porque para pacientes gestantes es otro tipo de punto de corte, ¿ya? Otro tipo de examen. Ahora, hay un concepto que se llama prediabetes. La prediabetes es un estado de hiperglicemia, pero que no llega a los criterios diagnósticos de diabetes. Sin embargo, ser prediabético es un gran factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿cuáles son estos puntos de corte? Mira, sencillo. Si hablamos de la glucosa, mira, ¿cuál es la diferencia? Alguien puede ver así, traten de pensar. La primera diferencia que ves entre una tabla y otra es que ha desaparecido, ¿qué? La glucosa al azar, ¿no? Es que en la diabetes ya diagnosticada puede ser sintomático o asintomático. En cambio, en la prediabetes eres siempre asintomático. Entonces, nada que ver la glucosa al azar. Solo nos quedan las 3 primeras pruebas de las cuales te hablé, porque son asintomáticos. Entonces, en la glucosa al azar, si el punto de corte, ¿cuál era? 126, ¿verdad?
126. Entonces, menos que eso, tú piensas 100 a 125. Yo sé que algunos pensarán 110, algunos se confunden. 110 es un punto de corte que le pone la OMS, ¿ya? Pero yo me estoy guiando del ADA. Entonces, el ADA te dice 100 a 125. No me vayas a decir, no, que el profe dijo 110. Te estoy explicando. 100 a 125, ¿ya? Ese es el punto de corte para prediabetes. ¿Qué pasa con la poscarga oral? Como el punto de corte era 200 a más, de 140 a 199. O sea, el punto de corte, el umbral superior ya lo conoces ya. Solo te faltaba el inferior, de 140 a 199. Y del A1C, la hemoglobina glicosilada, mira, de 5.7 a 6.4. Yo me acordaba, si el punto de corte era 6.5 y más o menos recordaba que algo tenía que recordar del ayuno, ¿no? Entonces decía 8 horas, 0.8, jugaba con los números, ¿me entiendes? Para tratar de recordar. 6.5 menos 0.8, ¿cuánto te da? 5.7. Entonces, yo lo único que trataba de hacer era siempre recordar los criterios diagnósticos para diabetes y para la prediabetes simplemente trataba de recordar el umbral inferior. Y a partir de eso, cada vez que me preguntaban, estaba por ahí haciendo mis cálculos y otra vez lo sacaba. No es difícil. Es más, de tanto repetírtelo, tú solito lo dices hasta ¿cómo decirlo? Hasta instintivamente. Cada uno de estos criterios tiene ventajas y tiene desventajas. Por ejemplo, pensemos. Tomarte una prueba de tolerancia oral a las 2 horas, o sea, encima que te dan algo, una glucosa, anhidra, que no sabe rico. No sabe rico, ¿ya? No sabe rico. Me han dicho, me han dicho, me han dicho que no sabe rico. 2 horas después, o sea, es sentarte, esperar 2 horas, ¿no? Y que te saquen sangre a cada rato, porque son 3 muestras. Entonces, es engorroso, ¿no? Ese tipo de prueba se prefiere para las pacientes gestantes. Te acordarás de mí, prefiere para la paciente gestante. ¿Ya? No te olvides. Entonces, Doc, ¿cuál sería la preferida para hacer un tamizaje en general? Y ya vamos a aprender cómo se hace el cribado. ¿Ya? El cribado, el tamizaje de pacientes que podrían ser diabéticos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la fundamental? Bueno, las que sacas sangre en ese momento. ¿Cuáles pueden ser? Como pueden ser asintomáticos, tomo la glucosa en ayunas y la A1C. ¿Ya? La A1C. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la limitación o cuál es lo que favorece a la A1C? Bacán, no requiere ayuno. O sea, el paciente viene, le saca sangre y luego le da su resultado. No requiere que ayunes. En cambio, la glucosa en ayunas sí. Tiene alta estabilidad preanalítica. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo saco una muestra de sangre y no la cuido bien, los eritrocitos se mueren, hacen hemólisis y hacen glucólisis. ¿Y eso qué va a hacer? Aumenta la glucosa. Entonces tu prueba va a salir alterada. Peor, si eres interno, oigan, ustedes futuros doctores o quien me esté escuchando, y tu muestra la haces así, ya lo alteraste, ya lo malograste, porque has generado un daño en los eritrocitos y has botado potasio, glucosa, ¿no? Entonces ten cuidado. La A1C no cambia así tú vengas estresado, así hayas comido pan con pollo o no hayas comido nada, así tengas una enfermedad aguda, no cambia, no cambia. En cambio, la glucosa en ayunas sí, por eso tienes que venir en ayunas. El paciente que mucho se estresa o tiene bastante estrés puede generar una hiperglicemia transitoria. A ver, yo no quiero que seas malo y digas, oye, no, el doctor Carlos me dijo que el estrés da diabetes. Así no te he dicho, oye, así no te he dicho, no vayas, pucha, me palteas. A ver, ¿qué pasa con el estrés? El estrés eleva el cortisol eleva la glucosa en sangre. Y eso puede generar, mira el término que te uso, el término clínico, hiperglicemia transitoria. Eso quiere decir que no es siempre, ¿me entiendes? Es transitoria. Pero la hiperglicemia transitoria ¿es un factor de riesgo para progresar a diabetes mellitus? 2, sí. Sí es un factor de riesgo la diabetes, la hiperglicemia transitoria. Eso quiere decir que el estrés, a la larga, sí puede ser un factor para la progresión del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2.
No que me dio diabetes mellitus por estrés, no, tampoco te he dicho así. Pero sí es un factor de riesgo que te puede hacer generar, al desarrollar la enfermedad mucho más fácil. ¿Ok? Eso es lo que te quiero enseñar. Ya, sigamos. Entonces, otras limitaciones, por ejemplo, la intolerancia oral siempre tiene que tener una dieta 3 días antes con más de 150 gramos de carbohidratos por día. Porque si este paciente no come más de 150 gramos de carbohidratos por día los 3 días antes, a la hora que se le hace el test, sale un falso positivo. Se eleva mucho la glucosa, ¿no? Entonces, ese es otro problema. Pero bueno, acá te quiero enseñar algo nuevo. Cuando hay una discordancia, por ejemplo, tú tomaste una glucosa, ya te salió una glucosa en ayunas, te salió 150 y eso es más de 126. Ya, bacán, salió alterado. Y tú tomas luego un A1C y salió 5, que es menos del punto de corte, menos de 5.7, ¿verdad? Entonces, ahí hay una discordancia. Pero cuando existe una discordancia entre la toma de glucosa y A1C, considera que puede haber una alteración más. El A1C no es precisa cuando el paciente tiene ciertas variantes de la hemoglobina, el embarazo entre el segundo o tercer trimestre y el posparto, déficit de ciertas enzimas, ¿ok? Como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, VIH, o pacientes con hemodiálisis, o pacientes con transfusiones sanguíneas o pérdida sanguínea reciente, pacientes con hemólisis o pacientes con terapia con eritropoyetina. Ese es un extra que te estoy dando, ¿ya? Entonces, considéralo. Esta es una tablita de comparación. Está en inglés porque, bueno, la guía está en inglés. Y, bueno, lo que principalmente te podría resaltar acá es que siempre considera los factores que pueden alterar la glucosa en ayunas. Por ejemplo, comer, el estrés, enfermedad reciente, actividad que genera también estrés. En cambio, en el A1C no. Y puedes ver una cronicidad. ¿Cómo se clasifica la diabetes? La diabetes se clasifica en tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, la de otros tipos específicos, que abarca bastantes, la diabetes gestacional, ¿no? Y nunca falta el que por ahí vio un TikTok que dijo, oye, Carlos, ¿qué es la diabetes mellitus tipo 5? Ya, espérate. Entonces, el tipo 1 se caracteriza por una destrucción autoinmune de células beta. El tipo 2 se caracteriza por una pérdida progresiva, pero no es autoinmune. Y ya no se llega a secretar tanta insulina por una resistencia a la insulina. O sea, el tipo 1 es autoinmune y el tipo 2 es por resistencia a la insulina. ¿Ok? Entonces, vamos a explicar eso después. Los otros tipos específicos abarcan bastantes. Existe el 3A, el 3B, el 3C, el 3D, etc. Ella incluye todo lo que es diabetes monogénica, enfermedades del páncreas exocrino, inducidas por fármacos químicos, etc. La diabetes gestacional es otro en el cual se da el diagnóstico entre el segundo y tercer trimestre del embarazo, pero si yo te resumo todos, se resumen en una sola patofisiología común. La pérdida progresiva de la masa o función de las células beta, ¿ok? Ya sea genético, ambiental, lo que sea, genera una disfunción de células beta. Entonces, mientras que la tipo 1 es autoinmune, la tipo 2 es metabólica. ¿Ya? Eso es lo que quiero que entiendas. Y acá hay una clasificación de UpToDate, pues, ¿no? Que te da todos los tipos. La tipo 1, inmunomediada, la tipo 2, principalmente metabólica. Y otros tipos específicos abarca bastantes. Desde defectos genéticos, enfermedades de páncreas, endocrinopatías, ¿ok? Hay diabetes que es inducida por fármacos, ¿ok? Hay por infecciones, ¿no? Como citomegalovirus, ¿ok? Y hay otros que son asociados, pues, ¿no? Otros síndrome de Down, Klinefelter, Turner, ¿no? Hay diferentes. Vamos a hablar primero de la diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué pasa? La diabetes mellitus tipo 1 abarca desde los 5 a 10% de casos en adultos. ¿Qué es lo interesante acá? Muchos dicen en un principio que la edad de presentación más frecuente es en infantes, y es cierto. Sin embargo, la diabetes mellitus tipo 1 puede aparecer en cualquier edad. No es tampoco que me vaya hasta los 65 años, ¿ya? Pero por lo menos hasta incluso menos de 25 podría llegar a aparecer. Y por eso es que la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 en algunos casos sí suele confundirse.
sí está reportado que hay cierto tipo de confusiones. Entonces, mira cómo hay diferentes factores que pueden generar diabetes mellitus tipo 1. Uno es la genética, ¿ok? El paciente es susceptible. Otros son factores ambientales, por ejemplo, la dieta, virus, drogas, toxinas, que lo que van a hacer es diferentes tipos de patologías. Unos se parecen mucho a la estructura de las células beta. Entonces el cuerpo dice, bueno, como es un virus o como es algo que me hace daño, lo quiero matar. Y hace una inmunidad cruzada. Y afecta a las células beta. Ese es un problema. Otra es que debido a drogas, toxinas, diferentes tipos de patologías, ciertos antígenos que no están normalmente en las células beta se expresan, salen y el cuerpo dice, no, esto es anormal y los tratan de destruir. Todo eso genera un ataque inmune a las células beta del páncreas, ¿ok? Entonces, eso es lo más importante que tienes que saber. ¿Qué tan veloz es esta patología? En niños es rápida, pero cuando se presenta en adultos llega a ser más lenta. ¿Cuál es su forma? A ver, si te preguntan, ¿cuál es la forma inicial de manifestación clínica de una diabetes mellitus tipo 1? La principal, como cetoacidosis diabética. Entonces, la cetoacidosis diabética suele ser el primer síntoma que encuentras en un paciente con diabetes mellitus tipo 1. Qué heavy, ¿no? Qué fuerte. O sea, imagínate que te da una crisis hiperglicémica y recién ahí te enteras que eres diabético tipo 1, ¿no? Interesante. Entonces, en los adultos puede ser más progresivo, puede ser más lento, ¿no? Puede eventualmente depender de insulina, o sea, se desarrolla más lento. Y en estadios avanzados, el péptido C, que es parte de la cadena de la insulina, que es utilizado incluso como un marcador, puede ser bajo, incluso indetectable, ¿no? Recuerda que si tienes un paciente obeso, no es algo que te descarte de que pueda ser diabetes mellitus tipo 1, ¿ok? No te descarta que sea una diabetes mellitus tipo 1 porque en la actual, en el mundo actual, hay tanta comida chatarra, tantos malos hábitos que incluso los pacientes que antes eran delgaditos, característicos de la diabetes mellitus tipo 1, ya no lo son. Y como ya no lo son, pues confunden, ¿no? Entonces, ambas, tanto diabetes mellitus 1 como tipo 2, pueden ocurrir en cualquier edad, pero la progresión y presentación varía, muy variable. Mira, acá te he dejado un dato. Hasta el 40% de adultos con diabetes mellitus tipo 1 pueden ser mal diagnosticados como diabetes mellitus tipo 2. Mira, y es una cifra grande, ¿eh? Tampoco es tan poca. Si yo tuviese que hablarte de una diabetes mellitus tipo 1 asintomática, hay estadios, estadio 1, estadio 2. Eso se clasifica con autoanticuerpos, que eso tú lo mides en algún momento cuando tienes factores de riesgo para esta diabetes mellitus tipo 1. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Tener un familiar, ¿no? O un riesgo genético elevado. ¿Qué anticuerpo se busca? Contra la insulina, ¿ok? Contra la glutamato descarboxilasa, contra la isoforma 2 del antígeno islotes, el ZNT8 es zinc, transportador de zinc 8. Aparte, la diabetes mellitus tipo 1 está propensa a enfermedades autoinmunes, como mira, tiroiditis, enfermedades graves de Graves, celiaquía, Addison, vitiligo, o sea, todas esas patologías son autoinmunes. O sea, si tú tienes un paciente con diabetes mellitus tipo 1, es muy probable que se asocie con otra patología autoinmune. Y también hay síndromes monogenéticos poliglandulares, ¿no? Asociados. Hay un tipo de diabetes que es muy interesante, la diabetes mellitus tipo 1 inducida por inmunoterapia. Inmunoterapia, ¿no? Que es también un factor de riesgo que puede progresar a una diabetes mellitus tipo 1. No voy a hacer tanto hincapié porque quizás no quiero ser tan profundo y no desviarme del tema, los puedo distraer. Hay una variante, por si alguien quiere hablar o buscar más de eso, la variante LADA, ¿no? Como dice Latent Autoimmune Diabetes in Adults, que quiere decir pues una diabetes autoinmune latente. Quiere decir que también es autoinmune, pero no se presenta en jóvenes, sino que tarda más en progresar. Es el 2 a 12% de los casos de diabetes y al inicio es muy similar a una diabetes mellitus tipo 2, pero va evolucionando y se vuelve insulino dependiente. ¿Ok? Pregunta interesante. ¿Cuál de las dos diabetes, la tipo 1 y la tipo 2, es insulino dependiente y cuál es insulino no dependiente? Esa es buena pregunta. A ver, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es la fisiopatología?
La diabetes tipo 1 es autoinmune, ¿verdad? Es autoinmune. Entonces, como es autoinmune, está atacando la insulina, o sea, las células beta, y por ende ya no producen insulina, y los ataques los mata. Entonces, como ya no queda insulina, ¿de qué dependía de que el paciente mejore? De que le des insulina. Entonces, por eso es que es dependiente de insulina. ¿Qué pasa con la diabetes mellitus tipo 2? Como es producto de un proceso metabólico, que es proceso de una resistencia a la insulina, significa que tú sí tienes insulina, pero tu cuerpo no lo sabe usar. Por ende, no es insulino no dependiente. No depende de insulina. Más fácil. Diabetes mellitus tipo 1. La 1, el 1 en romanos es como una I, ¿no? Como una I. Y insulino dependiente. Se acabó. Entonces, fácil, ¿no? Fácil, más rápido. A la LADA también se le conoce como 1.5, ¿ya? Como diabetes mellitus 1.5. Bueno, acá no voy a hacer mucho hincapié, nada más resaltarte que existen estadios en la diabetes mellitus tipo 1. Estadio 1, que es el 1 y el 2 son presintomáticos, solo que en el 1 es normoglicémico y en el 2 hay una disglicemia, es como una prediabetes. Es como la prediabetes del diabetes mellitus tipo 1. Y el tipo 3 sí es totalmente sintomático, nada que ver. Hay un subtipo que es idiopático de la diabetes mellitus tipo 1, en la cual no hay autoanticuerpos detectables, ¿ok? Pero va avanzando y puede generar insulinopenia, ¿no? O sea, poca insulina, o sea, tarda, pero bueno. Entonces, eso nada más, no voy a hacer mucho hincapié en esto. Es muy específico para la charla de hoy. Entonces, la diabetes mellitus tipo 2 es el 90-95% de los casos, es mucho más frecuente, o sea, todos conocemos de alguna forma un diabético en algún momento de nuestra vida, ¿no? Se caracteriza, como ya lo he dicho 1500 veces, resistencia a la insulina, pero hay un concepto, la prediabetes. ¿Cómo se define la prediabetes? Es un estadio intermedio con disglicemia, o sea, hay una alteración de la glicemia, sí, pero no llega a tener criterios para el diabetes mellitus. Esa es la clasificación. Los criterios ya lo hemos visto anteriormente, no lo voy a volver a repetir, pero yo confío en que sí te acuerdas de los puntos de corte. ¿Cuáles son los factores de riesgo principalmente? Obesidad. Sobre todo la abdominal, no la periférica, la abdominal o central. La dislipidemia, que es por aumento de triglicéridos, disminución de HDL, que es el colesterol bueno. Hipertensión arterial, o sea, tu síndrome metabólico, pues, ¿no? Recuerda que la prediabetes puede progresar hacia diabetes mellitus tipo 2 y todo, mira, te voy a enseñar algo nuevo. Todo paciente, chicos, escuchen bien, todo paciente diabético o prediabético es un paciente con riesgo cardiovascular. No se vayan a olvidar, todo paciente con diabetes o prediabetes es un paciente con riesgo cardiovascular, ¿ya? No se vayan a olvidar, por favor. Entonces, siempre hay que hacerle su examen cardiovascular a un paciente diabético. Chicos, muchos de los pacientes diabéticos se diagnostican tarde. Entonces, si al paciente tú lo diagnosticas, ¿no crees que podría tener complicaciones? Es importante, ¿no? Entonces, si tú en tu práctica médica diagnosticas a un paciente con diabetes, derívalo a que lo vean los especialistas indicados, por ejemplo, el oftalmólogo, porque tú sabes que la diabetes mellitus se complica con una retinopatía diabética. Que lo vea cardiovascular para que vea su riesgo cardiovascular, porque recuerda que pueden hacer un pie diabético, úlceras, y eso no cura fácil. Porque, a ver, tú lo diagnosticas, pero tú lo diagnosticas en ese momento. Tú no sabes desde cuándo tiene diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus, como es, o sea, se complica más cuando la hiperglicemia es crónica. Mientras más crónica, peor. O sea, cuando tú lo encuentras, puedes tener complicaciones en un grado bajo, pero como no es sintomático, entonces el paciente no sabe. ¿Me entiendes? Pero tú sí. Ahora, o sea, ya, quizás si hubieses llegado a ese momento, te hubiese dicho, bueno, perdonado si no lo sabías. Pero te fregaste porque llegaste a esta clase y ahora lo sabes. Y si no lo haces, si no lo derivas para ver sus posibles complicaciones, incurres en una mal práctica médica. Te fregaste porque ahora sí sabes. Entonces, recuerda, paciente con diabetes que tú diagnosticas, asegúrate que no tenga complicaciones. Derívalo donde tengas que derivarlo.
¿Ok? Perfecto. Al cardiólogo, al oftalmólogo. Tú no sabes qué te puede sorprender. ¿Qué tiene que ver la asociación curvilínea que he colocado acá? Lo que pasa con la asociación curvilínea es que te dice, ¿cuál es? A ver, chicos, si yo les pregunto, ¿cuál de todas las pruebas de glucosa es la que más se asocia a una enfermedad cardiovascular? ¿Será la de ayuno? ¿Será la postolerancia oral? ¿Será la 1C? ¿Cuál creen? No. Es la A1C. ¿Saben por qué? Porque la A1C evalúa cronicidad, chicos. Entonces, mientras más crónico es, más riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso, a mayor A1C, mayor es el riesgo cardiovascular y metabólico del paciente. ¿Listo? Perfecto. Bueno, acá en esta imagen, pues me gusta mucho este tipo de cuadros. Puede que esté en inglés, pero igual es muy bueno, me gusta. Lo que te están explicando, ¿de dónde vienen estos cuadros? Es de la Universidad de Calgary. Es con el doctor Yu. Es un chinito, un asiático. ¿Ya? Muy bueno, muy buenos cuadros. ¿Qué te trata de explicar? Pues, ¿no? Te trata de explicar de que hay un problema metabólico, hay ácidos grasos libres, adipoquinas, mediadores inflamatorios, ¿no? Todo eso genera resistencia a la insulina. En el hígado, en los músculos, en el tejido adiposo. Todo eso genera, ¿ya? Entonces, al principio, pues, la célula beta del páncreas produce insulina, pero luego se cansa y dice, no me hacen caso, deja de producir, genera una deficiencia relativa, pero ese no es el primer factor, porque el primer factor es la resistencia. Luego viene que la insulina es baja. O sea, eso es lo segundo. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 1, la insulina es baja desde un principio porque se afecta directamente. En cambio, acá el daño es secundario, ¿no? Secundario a la resistencia a la insulina, ¿no? Y eso genera diabetes mellitus tipo 2. El cribado. ¿Qué quiere decir el cribado? Porque ustedes saben que la diabetes es muy prevalente y como es muy prevalente, entonces, lo primero que yo tengo que pensar es en qué paciente yo voy a sospechar que pueda tener diabetes. ¿Quieren aprender eso, chicos? ¿Quieren aprender en qué paciente tú puedes sospechar que pueda tener diabetes? ¿Quieren aprender? Hay que aprender. El cribado para paciente con prediabetes es que yo miro para allá porque yo tengo dos monitores. Yo tengo uno acá, mi cel, y estoy mirando para allá. Pero digamos que los estoy mirando ustedes, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la población objetivo? Los adultos asintomáticos con factores de riesgo. Acá el tema es factores de riesgo. Es lo principal para que tú hagas tu cribado. ¿Cuál es uno de los factores? Adulto con sobrepeso o obesidad. Obesidad, más uno a más factores de riesgo. Si el paciente es obeso o tiene sobrepeso y tiene más de un factor de riesgo que ahorita te voy a mencionar, hay que hacerle un cribado. No me importa si es muy joven, si es muy mayor, se le hace su cribado, ¿ya? Entonces, mira, acá está el resumen. Acá está, ve. Criterios para screening, o sea, el tamizaje de diabetes y prediabetes. El test se debe considerar en pacientes adultos con sobrepeso u obesidad, es decir, más de 25 kilogramos metro cuadrado de IMC, o 23 kilogramos metro cuadrado en pacientes con ancestros asiáticos, ¿ya? Pero eso es muy específico, nosotros somos mestizos, ¿ya? Entonces, con uno o más, basta que tenga uno. Riesgos. Uno, paciente que tenga un familiar de primer grado con diabetes. Tu mamá, tu papá, tu hermano, primer grado con diabetes, es factor de riesgo, debes hacerte tu screening. Y peor, tienes sobrepeso, obesidad, más ese factor, sí, tienes que hacerte tu screening. Alto riesgo racial, pero eso, bueno, no, te menciona africano-americano, latino, nativo-americano. Bueno, ese es más específico para los estadounidenses, ¿no? Que ahí sí se clasifican bacán en sus... Nosotros somos mestizos. Historial de enfermedad cardiovascular. Ah, mira, ve, paciente obeso con una enfermedad cardiovascular, llámese que tuvo un infarto, ¿no? Alguna patología arterial o venosa, descarta diabetes. Paciente con hipertensión o con terapia para la hipertensión, con más de 130-80, descarta diabetes. Y encima con sobrepeso, obesidad. Todos estos criterios son como sobrepeso, obesidad, ¿ya? Para no estar repitiendo.
Si tiene el colesterol HDL, que es el bueno, bajo, y el triglicéridos alto, mira, acá te dan el punto de corte, menos de 35 y más de 250 para triglicéridos, factor de riesgo. Hazle su screening. Paciente con síndrome de ovario poliquístico. ¿Alguien sabe por qué síndrome de ovario poliquístico? Bueno, yo les preguntaría, pero como se tardan en responder, me respondo yo. Porque eso genera resistencia a la insulina. Genera resistencia a la insulina. Paciente obeso con sobrepeso y no tiene actividad física, hazle su screening. No me importa la edad, hazle su screening. Cualquier otra condición asociada con resistencia a la insulina, obesidad severa, acantosis nigricans, ¿no? Patologías con hígado graso, ¿no? Entonces, todo eso descarta diabetes. Ah, mira qué interesante. ¿Y qué pasa si no tiene sobrepeso, no tiene obesidad, no tiene factor de riesgo? Ah, ya, en el resto de adultos, a partir de los 35 años. Llega a los 35, uy, descarta diabetes, ¿ya? Descarta diabetes. ¿Qué tan frecuente debe hacerse este screening? Porque recuerda que la diabetes, si no se manifiesta en un punto, puede desarrollarse más adelante. Cada 3 años, si es que el screening es negativo. Si a partir de los 35 tú le tomas su screening y es negativo, cada 3 años. Cada 3 años, cada 3 años. Si es que durante ese proceso el paciente desarrolla un factor de riesgo, digamos que se vuelve obeso, digamos que no sé, que desarrolla hipertensión, o sea, cambia algo en su sintomatología, quizás el screening debe hacerse antes de los 3 años, ¿ya? Antes, 2 años, 1 año, no sé, pero antes, ¿ya? El método de cribado principal, los 3 primeros que ya te dije, porque el al azar no, nada que ver, ¿ok? Y acá hay una tablita que te dan, ¿ya? Te voy a compartir este link, permítame, voy a hacer un pequeño paréntesis. Voy a hacer un pequeño paréntesis, permítame compartirles esto. Ajá. Copiar enlace. Voy a compartirles esto en el chat, ¿ya? ¿Han hecho preguntas? No, no. Ahí está. Miren, si yo ingreso a ese link que les acabo de compartir, creo que sí se puede ver. Perfecto, sí se puede ver. Bueno, está tardando un poquito en cargar, pero es como un test. Es como un test para ver qué tan riesgoso que se puede aplicar a la población en general, ¿no? Realice la prueba de riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y te preguntan, ¿no? ¿Es para ti o para alguien más? Digamos, ¿no? Y esa prueba tiene su puntaje. Digamos, no sé, yo tengo menos de 40, un varón. ¿Algún familiar con diabetes? No, la verdad no. ¿Alguna vez ha sido diagnosticado de hipertensión? No, tampoco. ¿Hace actividad? Sí, hago. Y bueno, yo otro, porque no tengo una raza específica. Digamos que mido 1,70, no sé. Y digamos este peso. Me pueden mandar a mi correo o lo puedo ver online. Y mira, score 2 de 10, bajo riesgo. Si tú le quieres hacer esto para uno de tus familiares, hazlo. De repente un tío, una abuela, y tú sabes que tiene familiar de primer grado con diabetes, y encima tiene sobrepeso, obesidad, hazle su pequeña encuesta. Y mira qué tal riesgo hay. O si nunca se ha hecho su screening, oblígalo a que se haga su screening. Ya tienes los criterios, ya te di la información, ahora hazlo. Anda, practica, busca un familiar que lo veas así medio gordito, por ahí que no hace actividad. Dile, vamos a sacarte tu glucosa, o sácate una glucosa. Vamos a ver qué sale, ¿no? Puedes mejorarle su vida. Bueno, esta es la escala, esta es la encuesta en simples pasos, pero yo te la he pasado virtual. ¿Qué pasa con el cribado pediátrico? O sea, en los pacientes pediátricos. En el paciente pediátrico, o lo haces, a ver, si el paciente tiene IMC más del percentil 85, ¿ok? Más del percentil 85 que es sobrepeso, o más del 95 que es obesidad, y algún factor de riesgo, casi similar, ¿no? Casi similar como en el de adultos. Lo que te enseñé fue de adultos, ¿ya? Y el paciente ya inició la pubertad, o ya pasaron los 10 años y tiene todo eso que te menciono, es importante sacarle un screening, ¿ya? Entonces acá se dice, riesgo basado en el screening para diabetes tipo 2 o prediabetes en niños o adolescentes asintomáticos. ¿Cuál es el criterio? El paciente debe ser en un paciente joven con sobrepeso, a partir del percentil 85, porque así se maneja en pediatría,
u obesidad, más de 95, que tiene uno o más de estos factores de riesgo, que tenga historial de diabetes materna, o sea, su mamá tuvo diabetes, o durante su gestación tuvo diabetes mellitus gestacional. Que el paciente tenga un historial, tenga familiares de primero o segundo grado, con historia familiar de diabetes, ¿ok? De tipo 2, que tenga algún tipo de riesgo racial, etnicidad o ancestro que está descrito en esta tabla, como ya te he mencionado, pero no es tan importante acá porque nosotros somos así, ¿no? Mestizos. O signos de resistencia a la insulina asociados con, ¿no? Como por ejemplo acantosis nigricans, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico que es frecuente en la población joven, ¿ya? Entonces, eso quiero que entiendan. Acá te dejo un cuadrito que te diferencia principalmente entre diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, porque me pareció importante agregarlo, porque como te he dicho, hasta el 40% de los casos en adultos se pueden llegar a confundir. Por más que uno diga, ah, sí, la diabetes mellitus tipo 1 era más frecuente en jóvenes, así, también se puede presentar en adultos, ya te lo expliqué, ¿no? Entonces, mira, edad del diagnóstico, la mayoría se diagnostica en la tipo 1 antes de los 25, pero como te vuelvo a repetir, puede desarrollarse en cualquier edad. En la tipo 2, generalmente más de 25, algunos dicen más de 35 años, ¿ya? Pero la incidencia está aumentando en adolescentes, por eso es tan difícil, a veces se complica el diagnóstico, ¿verdad? Porque ahora son más obesos. Antes, el diabetes mellitus tipo 1 generalmente era más delgado, ¿no? Pero con la epidemia de obesidad, y eso está descrito, ¿no? Puede generar una complicación en el diagnóstico, ¿no? Más del 90% con diabetes mellitus tipo 2 al menos tiene sobrepeso. ¿Cuál tiene autoanticuerpos? La tipo 1. ¿Cuál es dependiente de insulina? La tipo 1. ¿Cuál tiene sensibilidad a la insulina? ¿No? La tipo 1, sí, sí puede tener sensibilidad, porque no es el problema la resistencia, el problema es que no hay insulina. En cambio, la tipo 2, la sensibilidad está disminuida, ¿no? ¿Qué tan frecuente es que haya un antecedente familiar, ¿no? Es más frecuente en la tipo 2 que en la tipo 1, ¿no? ¿Y cuál tiene mayor riesgo de cetoacidosis diabética? La tipo 1, ¿ya? Porque ya te dije que en el 25% de los casos se manifiesta como primer síntoma, sintomatología, ¿ok? Perfecto. Hay otros tipos de diabetes que son las tipo específicas. Acá sí lo voy a pasar un poquito más rápido. Solo las voy a mencionar paulatinamente. Una es la diabetes pancreática, que es la tipo 3C. Hay otra que te dice la tipo 3 que se asocia con Alzheimer, ¿ya? Pero hay diferentes tipos. Esta es la 3C, ¿no? Es una diabetes secundaria. Acá hay una disfunción exocrina del páncreas, ya sea estructural o funcional, con pérdida de la secreción de insulina. ¿Qué es lo que pasa? Esto lo aprendí una vez leyendo histología, te comento. Lo que pasa es que como el páncreas tiene glándula exocrina y endocrina, y tú sabes que la endocrina, que son los islotes, ¿no? Los islotes pancreáticos o de Langerhans, que contienen células beta que producen insulina, cuando hay un efecto o hay un problema que daña al páncreas, puedes volar estos islotes. Por ejemplo, ponte que tengas un traumatismo. ¿Sabes dónde hay mayor cantidad de islotes? Esto lo sé por histología. En la punta del páncreas. En la cabeza no tanto. Cuando tú borras hasta un 20, un 50% de esta cola, puedes generar diabetes mellitus en el paciente. Sí puedes. Por eso es que esta diabetes pancreática se describe así, porque es mal diagnosticada como una diabetes mellitus tipo 2, porque como te digo, como afecta directamente el páncreas, ¿no? Y es más en pacientes adultos, entonces se mal clasifica, ¿no? ¿Cuál es la etiología? Pancreatitis aguda, pancreatitis crónica, traumas pancreáticos, neoplasias, fibrosis quística, hemocromatosis, todo lo que afecte el páncreas y elimine estos islotes, te genera un tipo de diabetes pancreática, ¿no? Entonces, bueno, quizás el diagnóstico, el tratamiento, ya no voy a ahondar tanto para no hacer muy larga la charla. La diabetes relacionada a fibrosis quística, esta se caracteriza porque el moco, recuerda que la fibrosis quística hace que el moco sea más espeso. Y si el moco se hace más espeso, sobre todo en los conductos pancreáticos, se hace espeso, no se puede liberar bien las hormonas, etcétera, se daña el páncreas, se hace una pancreatitis, etcétera, te genera una diabetes relacionada con fibrosis quística. Tienes la diabetes post-trasplante. Esta no es porque tú hagas el trasplante. Esta es porque durante el post-trasplante tú le das fármacos
fármacos que son inmunosupresores, por ejemplo, glucocorticoides. Y los glucocorticoides aumentan la glucosa en sangre. Y por ende, si aumenta la glucosa, como ya te dije, que es un trastorno metabólico, con aumento, con hiperglicemia, entonces puede generar una diabetes post-trasplante, incluso hiperglicemia temprana, ¿no? Temprana. Es muy interesante su fisiopatología. Hay otra que es la NODAT, ¿no? Que es la New Onset Diabetes After Transplantation, que es la de nuevo inicio después del trasplante. En cambio, la diabetes post-trasplante incluye más, incluye a aquellos pacientes que antes no fueron diagnosticados con diabetes, pero se descubre después, pacientes que tienen hiperglicemia transitoria en el postoperatorio inmediato, pacientes que desarrollan diabetes después del trasplante. O sea, todo eso incluye la diabetes post-trasplante, que es el PTDM, que es post-transplant diabetes mellitus. En cambio, el NODAT no, solo es posterior. Hay síndromes de diabetes monogénica, ¿ok? Tienes dos, la MODI, solo voy a hablar de estas dos, MODI y diabetes neonatal, ¿no? La MODI, que es por un defecto genético, inicio antes de los 25 años, herencia autosómica dominante, ¿no? Es un defecto en la secreción de insulina y se genera con genes comunes, ¿no? Por ejemplo, el GCK, que genera el MODI2, HNF1A, que genera MODI3, HNF4A, que genera MODI1. Todos esos son factores de transcripción que tienen que ver mucho con el proceso de la producción de insulina. Por eso, cuando se afectan genéticamente alguno de esos, se genera una diabetes tipo MODI, ¿ya? En cambio, la diabetes neonatal ocurre principalmente en neonatos menos de 6 meses de edad, o el 80-85% de los casos es monogénico. En el único caso transitorio es una delección en el 6q24, ¿no? Que se trata incluso sin insulina, y en otros casos es permanente, ¿no? Como es el KCNJ11, por ejemplo. Como te puedes dar cuenta, el único transitorio es este de acá. De ahí todos son permanentes, ¿no? Que generan diabetes neonatal. Eso también forma parte de la clasificación. Acá te dejo un cuadro resumen, que te resumen cada uno de los tipos de mutaciones por diabetes monogénica, ¿ok? Para estas diferentes patologías. Y tienes la diabetes mellitus gestacional. Esta se caracteriza principalmente por el lactógeno placentario, es lo que produce la diabetes. Acá sí voy a ahondar, solo son 2 diapositivas, no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo interesante de la diabetes mellitus gestacional? Lo primero que tienes que hacer es que en toda gestante, porque si ustedes estudian un poquito de ginecobstetricia, en toda gestante tienes que descartar cierto tipo de patologías en su primer control. Entonces, como tú quieres descartarlo, una de ellas es la diabetes mellitus, ¿no? Porque muchas veces no está diagnosticada, y si no está diagnosticada y te enteras más tarde, se complica la paciente, ¿no? Entonces, es importante tomarle un primer screening, ¿ya? Ese es el primer control de la gestante. Eso lo van a aprender quizás más tarde. Pero, ¿qué pasa si ya no se sabe, llega en tantas semanas, ¿no? No lo sabes, pasaste la detección temprana que debió hacerse antes de las 15 semanas, ¿no? ¿Qué es lo que puedes hacer? El mejor tamizaje para diabetes mellitus gestacional se da entre las 24, grábate bien, 24 a 28 semanas. Se da en embarazadas que no han sido diagnosticadas previamente, ¿ok? Es importante ese tamizaje. ¿Cómo se hace? Hay un enfoque de un paso y un enfoque de 2 pasos que ya les voy a explicar cómo se hace. ¿Por qué es tan importante? Porque la diabetes mellitus gestacional se asocia con bastante complicación, ¿ok? Una de ellas es la macrosomía fetal, por ejemplo, solo por mencionarte una. Aparte, tener diabetes mellitus gestacional te predispone a que en el posparto, un tiempo después, desarrolles diabetes mellitus tipo 2. O sea, también complica la vida en general del paciente. Por eso es importante aprenderlo. Incluso hay un tamizaje posparto, entre las 4 a 12 semanas posparto, ¿no? Que se hace con la prueba de tolerancia oral. Y después de que, si el paciente tuvo diabetes mellitus gestacional, es importante siempre hacerle su tamizaje seguidito, cada 1 a 3 años, ¿no? Que tuvieron ese antecedente de diabetes mellitus gestacional. Es importante porque, como te digo, aumenta el riesgo. Ya te hablé del lactógeno placentario, no te voy a hablar de las complicaciones, hubiese sido lindo, pero la charla es de diagnóstico. ¿Cómo se da el screening? Por un paso y por 2 pasos. Un paso, ambas son con
prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo se hace? Con sus 75 gramos de glucosa negra, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Entre las 24 y las 28 semanas, ¿ok? Tú le vas a hacer esta prueba. Tiene que ser en ayuno, ¿ok? Y tú le vas a tomar 3 muestras. La primera es en el momento en que lo toma. La segunda es a la hora y la tercera es a las 2 horas. Cada uno de estos valores es el punto de corte en el cual te dice que si uno está alterado, para la estrategia de un paso, ya diagnosticaste diabetes mellitus gestacional, ¿ok? Ya diagnosticaste diabetes mellitus gestacional, excelente, ¿no? Entonces, eso se da con la de un paso. Con la de 2 pasos, es así. Primero le das 50 gramos, y pasa 1 hora nada más, entre las 24 y 28 semanas. Si eso sale más de 130 o más de 135 o más de 140, dices, ah, excelente, ahora te voy a dar más, te voy a dar 100. Le das 100, ese es el segundo paso, le das 100. Después de ese 100, ¿ok? Van a pasar 3 horas, ya no 2, 3 horas. Y vas a tomar 4 muestras. La primera, en el inicio, su punto de corte es 95. La primera hora, 180. La segunda hora, 155. Y la tercera hora, 140. Si pasa de alguno de estos, depende. Si tú te guías de las recomendaciones que te da la COG, que es la American College, ¿no? De obstetricia y ginecología, ellos te dicen, basta con uno y te diagnostiqué. Pero si tú utilizas más los criterios de LADA, por lo menos 2. Los criterios de Carpenter-Coustan, ¿ok? Que son los que referencia LADA, tienes que tener por lo menos 2 de estos alterados. 2. En cambio, para la COG dicen, no, basta con uno. ¿Ya? Así que te voy a hacer esa salvedad. Pero bueno, si está alterado ya te preocupas, así que te vas a acordar, ¿no? ¿Cuál preferir? ¿Por qué uno de una estrategia, un paso, otra de 2 pasos? ¿Cuál es más efectiva? Te cuento que no hay un estudio que te diga esta es más efectiva, esta es menos efectiva. Lo único que te dicen es que el de un paso es más económico, es más rápido, pero menos específico, pues, ¿no? Puede haber diferentes alteraciones, te puede salir alterado. Entonces, en cambio, la de 2 pasos es mejor para un diagnóstico más preciso, ¿no? Pero muchas veces en el screening se hace la de un paso, ¿verdad? Entonces es importante eso. Ya, hasta aquí, chicos, hemos hablado de todo lo que era diagnóstico, de todo lo que era clasificar a la diabetes mellitus. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta, chicos. ¿A ustedes les gustaría las diapositivas? ¿Sí o no? A ver, los leo en el chat. ¿Les gustarían las diapos o no? ¿Sí? A ver, Lice dice que sí. Coral dice que sí. Luis también. Bueno, no se preocupen. Si ustedes desean las diapos, que como les vuelvo a explicar,